Buenas tardes. Es un placer estar coordinando esta mesa, este panel sobre archivos personales y artes, con invitados como Lucía Ulanovsky, Diana Wexler y Agustín Díaz Fischer. Entre otras cosas, los tres son reconocidos investigadores y gestores de archivos de artes depositados en instituciones públicas. Lucía Ulanovsky, les cuento brevemente, es doctora en Antropología y Estudios Visuales por la UBA y por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Hace poco realizó una residencia en el Centro de Documentación del Museo Universitario Arte Contemporáneo de Ciudad de México. Coordina la Biblioteca y Centro de Documentación del MAMBA, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y colabora con el artista Leandro Katz en la gestión de su archivo. Agustín Díaz Fischer es el director del Centro de Estudios Espigas, Fundación Espigas en Buenos Aires. Es doctor en Historia del Arte por la UBA, donde también enseña. Es miembro del Centro Argentino de Investigadores de Arte y entre los años 2015 y 2017 dirigió el proyecto de investigación museográfica en el Malva. Todos conocen a Diana Wexler, es doctora en Historia del Arte, investigadora principal del CONICET, es docente, curadora, dirige el Instituto Dr. Norberto Grifa, la maestría en curaduría del UNTREF, la revista Estudios Curatoriales, y entre muchas otras cosas es una de las artífices, de las principales artífices de esta nueva especie de bienal que ya conoce su segunda edición, me refiero a Bienal Sur, en donde Diana oficia de directora artístico-académica. Así que con ellos vamos a discutir varias cuestiones partiendo de la reflexión sobre las prácticas que cada uno viene desarrollando en instituciones como el MAMBA, la Fundación Espigas UNSAM y los museos de la Universidad del 3 de Febrero. A continuación voy a decir unas pocas palabras introductorias antes de que cada uno haga su presentación. Quizás alguno pudo leer esta fundamentación en el programa, pero a mí me parecía que al menos desde la década del 90 los llamados archivos de arte han venido imponiéndose como objeto de reflexión e incluso como posible objeto de curaduría museológica y de exhibición. Es una tendencia que por supuesto podríamos rastrearla mucho antes, incluso en las vanguardias históricas. Podríamos citar varios antecedentes, desde los fotoarchivos de Alexander Rodchenko, los fotomontajes de John Hatfield. Incluso podríamos pensar en el prototipo de museo portátil que concibió Marcel Duchamp y que bautizó caja en maleta, la famosa boîte en valise. Pero también pensaba en la habitación acumulativa, podemos decir, que ideó Kurt Schwitters y que denominó Merzbau. Un espacio que funciona por adelantado, me parecía, como caricatura del caos edilicio en el que tarde o temprano acaba convirtiéndose en un archivo. Y bueno, por supuesto en los años 60 habría que tener en cuenta la obra del artista y poeta belga Marcel Broders, su Museo de Arte Moderno, Departamento de Águilas, etc. Esos serían algunos pocos antecedentes. Pero al mismo tiempo también desde los años 90, aunque incluso mucho antes, varios artistas han venido desarrollando una obra de inspiración conceptual donde la reconstrucción o la deconstrucción o la recreación del archivo resultan centrales. Por otra parte, en algunos casos la documentación es lo único que puede dar cuenta de prácticas conceptuales desmaterializadas, es decir, que carecen de correlato en términos de obra en sentido clásico. Seguramente todos conocen un impulso de archivo, que es el ensayo que Hal Foster publicó en la revista October el año 2004. Recién hablábamos un poquito con Lucía sobre la cuestión. En esa intervención, Foster analiza la obra de tres artistas
muy ligados, por supuesto, al arte de instalación. El suizo Thomas Hirschhorn, que es quizás el más conocido, pero también la inglesa Tacita Dean, una creadora extremadamente sutil, cuya obra tiene más de una conexión, sobre todo su obra videográfica, con las novelas de Sebald, el escritor alemán. Y finalmente el norteamericano Sam Duran. A estos tres artistas, Foster los considera representativos de una tendencia internacional que él recibe con entusiasmo, en la medida en que los tres se alejan del cinismo estético de la década del 90. Al menos a él le parece que es así. Y también considera que ilustran una inflexión. Esta figura del artista como archivista no sería más que un nuevo avatar del artista como curador, donde lo que está en juego no es tanto la voluntad de totalizar un acervo dado, sino de relacionar de una manera novedosa objetos y acontecimientos de otra manera aislados. Foster se pregunta incluso si el arte de archivo, esta pulsión archivística, no podría surgir de un fracaso de la memoria cultural. Es una hipótesis que me gustaría quizás tener en cuenta en lo que sigue. En cualquier caso, me parece importante recalcar que Foster parece subestimar el giro digital en la archivística. De hecho, Foster subraya el carácter que él llama recalcitrantemente tangible que ostenta el archivo, al menos en las obras que él analiza. Por eso en la fundamentación de este panel yo decidí traer a colación otro diagnóstico reciente de Boris Groys, un diagnóstico, podríamos decir, de sentido común, sin demasiadas ínfulas teóricas ni especulativas, pero me pareció interesante. Es algo que está en un pasaje de su libro Volverse Público, un libro originalmente publicado en 2010, donde Groys afirma: el arte ya no se manifiesta como un nuevo objeto de contemplación producido por el artista, sino como el heterogéneo marco temporal del proyecto estético que es documentado como tal. La documentación estética ahora le concede a todos los proyectos no realizados e incluso irrealizables un lugar en el presente sin forzarlos a ser un éxito o un fracaso. De esta manera, los archivos de arte, me parece, se puede pensar a partir de esta cita, desbordan el espacio que típicamente se les reservó, a veces mero insumo para gestores de colección, curadores, historiógrafos o historiadores, al mismo tiempo que desestabilizan también el estatuto tradicional de obra de arte, o si no estuviera ya lo suficientemente deconstruido. Y esa desestabilización vuelve por momentos indiscernibles los límites entre obra, archivo y proyecto, poniendo en entredicho también la noción de valor estético. En cualquier caso, las nuevas propuestas expográficas ya no pueden ignorar estos archivos antes relegados a los talleres o a los depósitos, talleres de artistas o a los depósitos, otras tiendas de los museos. Pero tampoco pueden ignorarlos las políticas públicas. Me parece que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los archivos personales de escritores, pensadores, filósofos, esto se puede discutir, los archivos de arte tienen o adolecen de una fragilidad peculiar. O bien son dejados de lado en tanto esbozos, estudios preparatorios, prolegómenos, todo aquello que no es obra, o bien paradójicamente son exhumados en la medida en que fluctúe su posible valor de cambio, ¿sí? Su valor de venta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando desaparece el productor de estos archivos? Es decir, el portador del nombre propio al que solemos asociarlos. Surge el problema de lo que podemos llamar la pérdida de domiciliación. En otras palabras, ¿deben quedar en manos de los familiares? ¿En manos del marchante, galerista, como ustedes quieran llamarlo, del artista fallecido? ¿En el depósito de algún museo por quién sabe cuánto tiempo? ¿En las manos de alguna fundación
pública, privada. Y la pregunta principal es, ¿a quién le corresponde procesar archivísticamente este material para restituirle su significación, en el caso de que no la tuviera ya? Así irrumpe la cuestión de la presencia, o más bien la ausencia de políticas públicas en torno a la preservación y a la gestión patrimonial responsable. No quiero sonar demasiado solemne, pero desde luego me parece que es un problema importantísimo. Pensaba en dos casos recientes, con esto termino, dos casos que quizás podríamos tener en cuenta en la discusión. Por un lado, el debate en torno a la venta del archivo de arte político de Juan Carlos Romero. Todos están muy al tanto de esta cuestión. Romero falleció en 2017, si no me equivoco. Y por otro lado, un caso muy distinto, muy interesante también, como puede serlo la exposición de los yablones serigráficos de Lucio Dor en el espacio Pro 21. Para quienes no están al tanto, no están tan al tanto de esta cuestión, Lucio Dor es un extraordinario artista geométrico, prematuramente fallecido en el año 2013. Me parece un caso interesante donde un curador, que es Santiago Bengolea, transforma un segmento del archivo personal del artista en una presunta nueva obra de instalación, de arte de instalación. En cualquier caso, dejo planteadas estas inquietudes y entonces ahora le cedo la palabra a Lucía. Bueno, muchas gracias. Desde ya quiero agradecer a Martín Paz, a Inés Esteves y Eugenia Sip por esta invitación, porque la verdad no es muy común que desde la Biblioteca del Moderno participemos en este tipo de jornadas y debates. Bueno, a ver, preparé esta presentación en tres partes. En primer lugar, haré un breve derrotero de la historia de la Biblioteca del Moderno, porque me parece que es un espacio que no es muy conocido. Y, en particular, con este derrotero, me interesa revisar los propios gestos, como diría Michel de Certeau, los propios gestos de poner aparte, de reunir, de convertir en documentos algunos objetos que adoptarán una nueva repartición cultural. Y estos gestos que me interesa comentarles se fueron poniendo en práctica en la biblioteca, sobre todo en sus inicios en los años 60. En un segundo momento y de manera más rápida voy a exponer las líneas principales que estamos trabajando desde la biblioteca, para en un tercer momento detenerme con mayor atención en los casos de los fondos personales de artistas, recuperando casos internos a la biblioteca como casos de otras instituciones culturales y casos de artistas contemporáneos. A ver, empiezo con el primer punto. En 1956 se funda el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Durante sus primeros años no cuenta con sede fija. Incluso es conocido el mito de origen del museo, que al no disponer de un espacio en tierra firme, la genialidad de su primer director, Rafael Esquirru, fue la de pensar una exposición, en tanto exposición itinerante, en un barco. Además de que armó toda una serie de estrategias y redes con galerías privadas y con instituciones públicas como para llevar adelante una programación. En 1960 se instala finalmente en el recientemente creado Teatro San Martín y es a partir de ese momento que se comienza a constituir la biblioteca y el archivo. A ver, como los procedimientos que se delinearon para constituir este archivo se pueden inferir a partir de ciertos registros inscriptos en los propios documentos. Fue a principios de los años 60 que comenzaron a confeccionar los sobres de legajos de artistas. Como pueden ver, acá en el sobre número 1 quedó guardada la primera solicitud que enviaron al artista pidiéndole su biografía y todo tipo de documentación como gacetillas, invitaciones, pequeños catálogos para poder confeccionar un sobre bajo su nombre. Posteriormente, a partir de los años 70, comenzaron a confeccionar lo que llamaron las carpetas de actividades.
carpetas de actividades que empezaron a ordenar cronológicamente y donde empezaron a reunir todo tipo de documentación sobre la exposición, es decir, invitaciones, memorándums, correspondencia, fotografías, etc. También fue para esos años 70 que empezaron a armar la fototeca, como la llamaron, organizada por sobres de artistas, donde empezaron a incorporar fotografías de registro de obra y retratos de artistas, fotografías que habían sido realizadas por la propia institución o fotografías que los artistas habían mandado mediante estos sobres legajo, o también empezaron a guardar ahí todo tipo de fotografías que circulaban en el museo y se las daban a la biblioteca. Ya en el año 1968 ingresa el primer fondo personal. Se trató del fondo personal del crítico de arte José León Pagano, que bajo la gestión de Hugo Carpagnoli, el segundo director del museo, se decidió de acoger este archivo. Pagano, en realidad, él había constituido su archivo como parte de su práctica periodística y también para las investigaciones que realizó para su libro El arte de los argentinos, y confeccionó un archivo sumamente prolijo, ordenado por artistas y también temas específicos. Esto lo hizo durante los años 20, 30, 40. En ese fondo encontramos correspondencia que mantenía con los artistas del momento, publicaciones, fotografías. En este caso elegí mostrarles los materiales que están reunidos en el sobre correspondiente a Lucio Fontana. Lucio Fontana fue un artista ítalo-argentino que entre sus viajes entre la Argentina e Italia también fue pasando de la escultura figurativa a la vanguardia del arte abstracto. Bueno, es muy interesante ver el tipo de relación que tenía con este crítico de arte, como también en ese sobre aparece correspondencia entre Pagano con otros actores y artistas de Italia, lo cual se pueden reconstruir ahí un poco las relaciones ítalo-argentinas de esas décadas. A ver, es difícil de saber si esta voluntad de generar un archivo institucional, de recibir un fondo personal, respondió a una misión clara, específica, de lo que la institución pretendía respecto de su patrimonio documental. Pero bueno, lo cierto es que estos gestos de poner de lado sobrevivieron y hoy en día, por ejemplo, un investigador que quiere estudiar políticas institucionales de los años 60 se acerca a la biblioteca y disponemos de todas estas informaciones. Y lo destaco porque me parece que no son numerosos los museos que hayan tenido ese resguardo y que hayan podido mantenerlo. A ver, ahora, ¿en qué estamos con todo esto? Cuando Inés Esteves me pasó la posta, porque Inés estuvo un par de años a cargo de la biblioteca, decidimos darle una mejor estructura al archivo para que permitiera una mejor legibilidad de lo que reúne y también de su historia archivística, porque hasta ese entonces estaba como más amorfa por ahí los distintos fondos y series que componen el archivo. Entonces también con ayuda de Eugenia Cid decidimos pensarlo en tanto fondo institucional con la serie de carpetas de actividades, los sobres de artistas, las series de fotografías y por otra parte los fondos personales, que son 3, además del fondo del crítico de arte Pagano. Disponemos del fondo personal de Ignacio Pirovano, que es un coleccionista, mecenas, gestor, y el fondo Alberto Heredia. Es interesante porque son 3 fondos personales de 3 personalidades que tuvieron o cubrieron roles en el campo cultural muy diferentes, lo cual nos dan como universos bastante diferentes. Respecto de cómo estamos sistematizando y procesando todos estos fondos, a ver, si bien no hemos podido que todos pasen por la conservación preventiva, catalogación, investigación, digitalización,
Lo que sí tenemos son tablas Excel, incluso fichas físicas que heredamos de los años 60, 70, que nos permiten que estas series y fondos estén identificadas. Entonces, cuando tenemos que rastrear materiales para los usuarios o para nuestras propias investigaciones, podemos, encontrar los caminos para llegar a los materiales. Por suerte, el Fondo Pirovano sí recibió una atención particular cuando se decidió desde una política institucional que se realizaría el catálogo razonado de la obra artística donada por Pirovano al museo. Entonces se aprovechó esa ocasión para poder poner a punto desde todo este fondo, desde la conservación preventiva y también la investigación, catalogación y todas las informaciones fueron volcadas en Atom, que es la base de datos que estamos usando. Si bien yo no estaba cuando hicieron este trabajo, me parece como que es muy interesante lo que hicieron, y algo para destacar es que para abordar el Fondo Pirovano, como que atravesaron varios problemas, y lo loco es que el mayor problema no era derivado de cómo poder entender el universo pirovano, sino que en los años 80, cuando ingresó este fondo, la biblioteca fundió todos los materiales entre los sobres de artistas y la fototeca. Es decir, no mantuvo su integralidad, lo desmembró y empezó a repartir según los artistas que componían ese fondo, los empezó a repartir en los sobres que ya existían. Entonces Inés Esteves, con las pasantes que tuvo a cargo, tuvo que armar todo un plan de trabajo para poder reconstituir lo que hubiera sido el Fondo Personal de Pirovano. Y la verdad que si yo no les contara esto y ven el libro Legado Pirovano, no se enterarían porque lograron el objetivo. También estábamos tratando de avanzar en las carpetas de actividades del museo, desde investigación y catalogación, haciendo un trabajo de conservación preventiva con una subserie de fotografías que se estaban ya como muy dañadas, muy rápido con esto, como para poder avanzar. No lo dije, pero es importante saberlo, que la biblioteca no funciona en el museo. Estamos en la calle Alsina desde el año 2006 de manera provisoria. Esto acrecienta que el acervo documental y también la colección bibliográfica pierda, visibilidad, por lo cual vamos buscando ciertas estrategias para que nos conozcan. También procuramos que en la página del museo sí tengamos un espacio, y hace poco pedí a la gente de comunicación que me abrieran dentro de nuestra pestaña otro espacio como para poder ir cargando contenidos y estar visibilizando, activando nuestros documentos en relación a la muestra de la colección permanente, porque también sucede eso, que la biblioteca está como acompañando de alguna manera la programación que tiene el museo. Por otra parte, desde el área de curaduría, estos últimos años se realizaron proyectos de investigación en los cuales los documentos de la biblioteca revistieron especial interés. Estoy pensando específicamente en el libro de Greco, que fue sumamente interesante, además la primera vez que se publicó la correspondencia entre Greco y Parpagnoli, el libro de Renard, por supuesto el legado pirovano, y también en Vigo. Aunque para Vigo ocurrió algo medio confuso. Si bien se usaron los materiales de la biblioteca, se expusieron y se publicaron, no se consignó su procedencia. Incluso en el epígrafe figuró que eran del Centro de Arte Vigo. A ver, no quiero criticar el trabajo, porque además en particular esa muestra y ese catálogo son preciosos y las curadoras hicieron un gran trabajo, pero sí me interesa detenerme porque me parece que levanta como varios problemas que padecen los documentos en los museos, y sobre todo cuando estamos frente a este tipo de piezas que son obra y documento a la vez. Estos materiales estaban en el sobre Legajo Vigo,
como las primeras publicaciones, varios números de Diagonal Cero, invitaciones, o sea, tarjetas postales, invitaciones que Vigo envió a Parpagnoli, entre otra cantidad de piezas más que son efectivamente sumamente delicadas, de corte objeto lúdico, poético, político, de pequeña tirada, muy artesanales. Justamente por esta razón, en un momento desde la biblioteca habían decidido de estos sobres ponerlos en acceso restringido, seguían a la consulta pública, pero era para investigadores más especializados, se pedía que se utilizara guantes, y fue piola, digamos, que tomaran esa decisión y que no los mandaran a las bóvedas de la colección artística, sobre todo como respetando la naturaleza y el tipo de difusión y práctica que defendió Vigo, haciendo todo este tipo, pensando todo este tipo de materialidades. Lo loco es que hace un tiempo había hecho un curso y la profesora, que es una curadora conocida, muy interesante, decía, ¿cómo puede ser que en la Biblioteca del Moderno están esas piezas? Eso tendría que estar en el acervo artístico. Y lo digo porque efectivamente estas piezas que condensan una doble naturaleza de ser documento y obra de arte, ponen en tensión las lógicas museísticas. Y no es raro de ver que este tipo de piezas van del estante del archivo a la reserva del museo, del reserva del museo, como que finalmente se van disputando quién debería tenerlas, porque no se puede aceptar que son obra y que son documento, y que no importa dónde estén, sí es importante que puedan ser capitalizadas. Y esto de no importa dónde esté, pero al mismo tiempo desde la biblioteca defendemos que es en las bibliotecas de archivos donde se pueden resguardar, se pueden conservar, justamente como respetando el tipo de pieza que representan. Justamente con Valeria Semilla, que es la jefa de patrimonio del Moderno, y también con Elena Raspo, tenemos apuntado, va a llevar un tiempo que lo acepten desde conservación y el resto del equipo de patrimonio, tenemos apuntado que otras piezas que marcharon de la biblioteca a las reservas de la colección, que regresen al archivo como unas biografías de León Ferrari, como para darles un ejemplo, pero hay varias otras piezas más que ocurrió eso. Y a ver, me quedo con esta tensión para pasar al tercer punto. A ver, justamente como retomando un poco lo que comentaba Rodolfo sobre cómo poder seguir pensando esta división teórica entre documentación y obra artística. Y es verdad que si se piensa que la documentación son aquellos papeles que vienen a contextualizar la biografía, la producción artística, el proceso creativo del artista, siendo la otra pata la obra en sí, cuando nos encontramos en los fondos personales de artistas, esta división se hace un poco trizas, es difícil mantenerla. Y sobre todo esto es más complejo cuando estamos trabajando en acervos de artistas que están muertos, que ya no están. Y lo interesante de ver es que hay artistas contemporáneos, actuales, que juegan mucho justamente para romper este tipo de distinción, y me interesaba como comentarles rápidamente el trabajo de José Luis Landet, que desde hace tiempo José Luis en su obra viene construyendo un archivo ficcional de un personaje inventado por Landet, que es Carlos Gómez. Gómez fue un artista argentino, nacido en el año 1945, que a partir de los años 70 emprende viajes y exilios. José Luis irá detrás de las huellas, como el mismo José dice, detrás de los huecos y vacíos que dejó este artista. Y va construyendo este archivo ficcional a partir de los desechos de la cultura visual, es decir, a partir de
fotografías, periódicos, revistas que encuentra y escoge en los mercados de pulgas. Para un trabajo que hizo durante una residencia en Colombia, justamente como final de la residencia, su obra fue desplegar todos los materiales que había producido y resignificado durante la investigación que a su vez seguía la investigación de Gómez. Y lo interesante es que este gesto lo acentuó todavía más fuerte cuando desde el espacio cultural donde había realizado la residencia le dijeron elegir materiales para que imprimamos en la bitácora, y ahí José Luis Landet decidió mandar los apuntes, los bocetos de Gómez como parte de la bitácora. A ver, más allá del desdoblamiento Gómez-Landet, los ejes conceptuales y poéticos que pone en juego José Luis, me pareció interesante traer este ejemplo porque se ve como, o sea, bueno, con mucha creatividad obvio, pero también como con mucha agilidad y fluidez hay artistas que están trabajando la noción del documento con su carácter artificioso, estético, histórico, de manera como más suelta, por así decirlo, de lo que ocurre en las instituciones culturales donde los acervos documentales piden ser considerados a gritos. Volviendo al caso de las instituciones culturales que gestionan acervos, que gestionan fondos personales de artistas, tenía ganas de hacer unos rápidos comentarios del trabajo que viene realizando Arqueia, que es la Biblioteca y Centro de Documentación del MUAC. En el 2018 tuve la posibilidad de hacer una residencia profesional con ellos, y bueno, habría muchísimas cosas para contar, comento 3 rápidamente. Lo interesante era de ver cómo desde los inicios que se construyó, se fundó el museo, es un museo muy nuevo del año 2008, se pensó que para armar una colección de arte moderno y sobre todo de arte contemporáneo mexicano era necesario la constitución de un archivo, sobre todo como manera de trabajar aquellas prácticas artísticas posteriores a los años 60, cuyas expresiones no se encuentran en la obra en sí, sino en corpus sumamente heterogéneos de fotografías, registros audiovisuales, documentos, correspondencia, etc. Entonces, digamos como que desde el principio la institución se propuso de constituir un acervo artístico y un acervo archivístico documental como parte, como una única colección. Entonces, con este viento a favor y la gran gestión que está llevando adelante Solenaro, este espacio está como en pleno auge y expansión, y vienen desarrollando una política de adquisiciones de fondos personales de artistas que es realmente envidiable. Y es de destacar que se interesan en aquellos fondos personales, estos fondos que traen como muchas complicaciones para el abordaje desde la conservación y desde la catalogación, ¿no? Como fondos muy heterodoxos. Un ejemplo muy ilustrativo es el fondo personal de Melquiades Herrera. Melquiades Herrera fue uno de los pioneros del arte acción en México, quien además fue un gran recolector de objetos que escogía y compraba del consumo popular, que en realidad, o sea, también era como andaba por todo tipo de mercados mirando estos objetos que adquiría, y en particular se interesó en los objetos que ingresaron en los años 90, todos estos Made in China que empezaron a convivir en los espacios, en los mercados, con las artesanías mexicanas, y sobre todo estos objetos que presentan dualidades, como pueden ver acá en esta imagen, un foquito de luz que es pimentero, huevo frito que es chiste, tractorcito encendedor, cucharita, avioncito. Entonces el tipo formando una colección increíble de todos estos objetos, además de otras obsesiones como todos los objetos derivados de la Coca-Cola. No hay que pensar que Arqueia las cosas llegaron así ilustraditas como las están viendo en estas imágenes. Cuando fueron a buscar
el fondo, los materiales estaban en un depósito de un familiar, en bolsas de residuo, en pésimas condiciones. Y además de estos objetos, también adquirieron todo lo que es la biblioteca personal, lo que era la biblioteca personal de Melquiades, con historietas, fanzines, los textos escritos por él, por otras personas, gacetillas, etc. Se estaban volviendo bastante locos en planificar cómo catalogar todo este universo. Y durante la residencia tuve la suerte que me tocó la previa y el montaje de una muestra que hicieron justamente acerca del fondo personal Melquiades Herrera, y era interesante de ver cómo todo este mundo objetual y documental estaba como seguía generando muchos interrogantes de qué pasa cuando este tipo de objetos ingresan a una institución museo, a un archivo, qué pierden, qué ganan, cómo contextualizarlos, cómo exhibirlos. Acá les muestro otras imágenes de la exhibición. Voy cortando, dale. Bueno, sí, igual es el último ítem. Al regresar de la estadía mexicana y hablando con Valeria Semilla y sobre todo las particularidades del fondo de Melquiades Herrera, nos pusimos a pensar cómo se podría trabajar el legado Heredia. Alberto Heredia dejó bajo testamento una significativa donación al museo, donde dejó su casa taller, más de 500 obras de su autoría, obra de otros artistas, su biblioteca personal, su archivo. Por problemas legales que no caben para esta ponencia, fue recién en el 2018 que el equipo de patrimonio pudo ingresar a la casa taller para realizar el inventario. Y ahí, entre el comedor, la cocina, el living, se empezaron a encontrar con todo un universo que guarda una estrecha relación con la obra de Heredia. Entonces también ahí tomaron como decisiones más clásicas de todo lo que es papel, que vaya para la biblioteca, lo que sobra va para la reserva, y guardaron en cajas la biblioteca personal, la colección de máscaras, la colección de cucharitas, de los animalitos de artesanía indígena, como para ver qué se va a hacer en un futuro con esto. Si bien la intención es que este espacio se convierta en un espacio de residencia para artistas y restauradores que tengan actividades en el museo, algunos ambientes se van a museografiar con este universo, y nuestra intención es que los objetos que no queden en esa museografía, que vengan a la biblioteca, justamente para empezar a trabajar en abordajes que consideren los fondos personales de artistas no solo a partir del papel, sino también empezar a incorporar lo objetual con todas las preguntas respecto a la conservación y catalogación que nos traerán este tipo de materiales. Corto con estas imágenes. A ver, solo comento que de todas formas este abordaje del fondo personal Heredia va a quedar para el 2020, cuando estemos en la sede del museo, porque está en vistas de que la biblioteca se mude al museo, y esperamos que eso se pueda concretar, porque solo de esa manera la biblioteca va a poder crecer en varios aspectos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer la convocatoria y alguien tiene un código de activación, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Antes que nada quería agradecer la convocatoria a participar de estas jornadas, especialmente a Martín Paz, que fue el que personalmente me invitó, pero por supuesto a todos los organizadores, al IAC, al CEDINSI, también al Archivo General de la Universidad de la República. Es un placer acá estar con ustedes. Mi presentación va a ser muy breve. Voy a hablar en términos como director de espigas, y voy a hacer algunas presentaciones que tienen que ver con los ejes planteados en la convocatoria de esta mesa. En la convocatoria y en la introducción presentada aquí fue muy claro esos espacios de circulación de los archivos de arte y de las tensiones, los problemas, las pugnas, los conflictos que generan en esos diversos espacios
en los cuales los archivos de arte circulan, ¿no? Entonces quedó muy claro esa relación, por ejemplo, entre lo que podríamos decir de algún modo el ejemplo que da Lucía, entre las salas de referencia y las salas de exhibición, por ejemplo, entre la propiedad pública de esos archivos y la propiedad privada de esos archivos, como mencionaban, por ejemplo, en el caso de algunos archivos, algunos casos que se han dado en el último tiempo. Pero también, por supuesto, esa relación, ¿no? Estos espacios de circulación entre el arte contemporáneo, artistas que están trabajando con objetos de archivo, están trabajando, ya sea construyendo, ya sea los archivos como obra, o están fuertemente orientados a la organización y incluso a la descripción de sus propios archivos, y la investigación también, ¿no? Entonces cómo esos archivos personales van circulando y entrando y cambiando en función de esos espacios. Y también, por supuesto, uno de los ejes centrales de este encuentro que tiene que ver con, podríamos denominar entre lo físico y lo digital. Entonces, teniendo en cuenta esa convocatoria, voy a presentar simplemente 3 ejes y una introducción. La introducción está focalizada justamente en la historia de Fundación Espigas, porque los ejes y esta introducción están justamente orientados a elegir simplemente aquellos aspectos donde en todos estos espacios, estos lugares de circulación de los archivos personales de arte, 3 ejes y una introducción donde esa circulación se plantea desafíos, plantea conflictos, plantea interrogantes a resolver. ¿Y por qué dije que la introducción me parece que era interesante comenzarlo con Fundación Espigas? Porque es una institución que ya tiene 26 años y en buena medida la historia de esas relaciones, de las relaciones que nosotros planteamos entre lo digital y lo físico, entre los archivos privados y los archivos públicos, entre las instituciones de diversa índole en el ámbito cultural, también Fundación Espigas ha cumplido un rol histórico. Entonces es tiempo también como de ver historiográficamente el desarrollo y las transformaciones que ha tenido una determinada institución. Entonces, si bien aquí estoy como director de Espigas, la presentación de esta historia institucional tiene que ver también con observar cómo las distintas respuestas que se dieron en cada uno de estos momentos de sus 25 años de historia también nos hablan de un clima de época y de una relación específica con los archivos. Y es importante porque el eje principal es el eje de inicio, mejor dicho, el año de inicio es 1993, cuando se crea la Fundación Espigas. Dentro de un proceso que puede ser mucho más amplio, donde surgen un conjunto de instituciones desde la sociedad civil. A mí no me gusta hablar de la fundación como una fundación privada, me gusta hablar como una institución surgida desde la sociedad civil. En primer lugar porque no es, para tener una fundación tiene requisitos y tiene beneficios, llamémosle, que en la Argentina no son muchos, pero tiene algunos beneficios, los cuales pagamos entre todos, por decirlo de algún modo, ¿no? Todos estamos involucrados a que las fundaciones tengan esos beneficios. Ese inicio es 1993, dentro de un ámbito cultural que está marcado por el inicio de muchas instituciones desde la sociedad civil. Sin ir más lejos, Diana está aquí, pero el CAIA fue una de esas instituciones. Pensemos también en los años 80 en Fundación Antorchas, pensemos también también por supuesto la creación del taller Tarea, que de hecho la parte universitaria de Espigas ahora está en el marco también del taller Tarea. Es decir, estamos viendo esa primera generación de fundaciones surgidas de la sociedad civil, llamémosle en esta última parte del siglo, que luego va a ser sucedida, nosotros podríamos decir, con una segunda ola, entre comillas, historizando muy brevemente ese periodo, a finales de los 90, con, como ustedes saben muy bien, el surgimiento, por ejemplo, de Fundación Proa, Fundación Malva, como instituciones que surgen también para la exhibición y en algunos casos también para la conservación de determinadas colecciones. Entonces, 1993, inicio de los años 90, como inicio de este proceso. En un momento donde literalmente muchos de los archivos que llegan a Espigas llegan directamente sacados de la basura, ¿sí? O sea, hay archivos que directamente fueron recuperados de volquetes, ¿sí? La situación es completamente distinta en una situación actual donde los archivos y los documentos tienen, sobre todo en ámbito americano, y eso es algo muy interesante para pensar en términos comparados. Ayer estábamos hablando con los responsables del Archivo de Arte Asiático y cómo el mercado de documentación y la relación con la documentación y el mercado es completamente distinto. Ese es un gran punto a analizar en términos comparativos. Entonces, 1993, digamos, es el momento de inicio.
que curiosamente también surge en función de mantener dos archivos muy importantes, el de la Galería Whitcomb y el de la Galería Carmen Bo, ¿sí? Luego Espigas se va desarrollando fundamentalmente con el apoyo de su presidente y un grupo de privados. Luego, a partir del año 2001, un año por supuesto fundamental un año absolutamente trágico y terrible, 2001, 2002, periodos trágicos y terribles de la historia argentina. Finalmente en Fundación se incorporan muchísimos miembros de un consejo que deciden apoyar a Fundación en un momento donde la Fundación Espigas estuvo ciertamente muy cercana al cierre, ¿sí? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, Fundación Espigas fue creciendo y también fue adquiriendo un lugar para la consulta pública, ¿sí? Ese es un paso fundamental que tiene que ver con un proceso de formación de incorporación de archivos y luego la puesta a la consulta de ese archivo. Hace aproximadamente desde el 2012, Fundación Espigas establece un convenio con la Universidad de San Martín. Primero es un acuerdo que no tenía más responsabilidad por parte de la universidad de mantener económicamente a ciertos aspectos de la fundación, fundamentalmente de un espacio. Se tenía que abandonar en ese momento la sede que estaba en la calle Santa Fe y se alquila de forma temporal una nueva sede sobre la calle Sarmiento. El gran desafío que tenía esa sede, justamente, como es uno de los grandes desafíos en todos los archivos, tiene que ver con que la sede era un edificio de departamentos y el archivo no podía estar completo en ese lugar, ¿sí? Entonces, en ese momento, la mitad del archivo va a un depósito y la otra mitad del archivo queda a la consulta sobre la calle Sarmiento. Todo esto se modifica a comienzos del año 2017. En el año 2017, en el ámbito de tarea, curiosamente, el Instituto de Investigación sobre el Patrimonio Cultural, que está en el marco de la Universidad de San Martín, curiosamente también otra institución cuyo eje fundante vino de la sociedad civil, se crea el Centro de Estudios Espigas. El Centro de Estudios Espigas es uno de los 3 centros que tiene Tarea. Tarea tiene el Centro de Archivos, el Centro de Estudios Espigas y específicamente el Centro Tarea de Restauro, ¿sí? El Centro de Estudios Espigas, entonces, se crea en función de recibir en donación, primero en comodato y luego de forma definitiva, todo el acervo de la Fundación Espigas, ¿sí? Y esto es muy importante, porque sí, verdaderamente, en la historia de las relaciones entre los agentes públicos y los agentes privados en la historia argentina, es un hecho muy significativo. Probablemente no haya habido una donación tan grande al acervo público de documentación sobre arte. Estamos hablando de alrededor de unos 300.000 documentos, ¿sí? Actualmente Espigas tiene alrededor de ese número de documentación, 300.000 documentos. Entonces, esto ocurre en el año 2017, donde se crea el Centro Espigas dentro del ámbito de la universidad. En contrario a como había ocurrido, por ejemplo, Tarea, que pasa al ámbito de la universidad al momento en que desaparece la fundación, o está desapareciendo la Fundación Antorchas, en este caso la Fundación Espigas queda apoyando al Centro de Estudios Espigas, es decir, quien gestiona todo lo que es la colección del archivo, etc., es el Centro de Estudios Espigas, y la Fundación Espigas es un apoyo, no a la universidad, es un conjunto, no a Tarea, sino específicamente al Centro de Estudios Espigas. Entonces, eso, imagínense que incluso en términos de comunicación es sumamente complejo. Yo puedo hacer casi cualquier cosa dentro de fundación o centro, me han presentado de los modos más disímiles. Puedo ser desde el presidente de la fundación, el director de la fundación, el presidente del centro, cualquier cosa, porque es muy difícil explicar cómo esta relación entre un centro universitario y una fundación privada que apoya a ese centro, ¿sí? Lo más parecido podría ser una relación con un museo y su asociación de amigos, digamos, pero también es distinto. En este caso son dos instituciones absolutamente separadas. No hay nadie de fundación que participe en la universidad, ni nadie de la universidad que participe en la fundación. Y es más, tienen casi la misma antigüedad. La Universidad de San Martín fue creada también en el año 92 y la fundación en el año 93. Y entonces, hoy por hoy, el archivo está cogestionado entre estas dos instituciones, entre un Centro Espigas y la Fundación Espigas. Para que se tengan una idea de mi rol, yo soy director estrictamente del Centro Espigas, pero también soy representante legal de Fundación Espigas. Entonces, a través de Fundación Espigas, nosotros hacemos, bueno, por supuesto tenemos las membresías, tenemos los apoyos que van desde historiadores del arte hasta coleccionistas, tenemos los convenios internacionales, tenemos también las búsquedas de financiamiento, y la parte universitaria nos provee también de muchísimas ventajas, por ejemplo, en términos de nuestra vinculación con el taller del Estado de Tarea. Hemos podido incorporar por primera vez
un taller de restauro de papel en el mismo edificio. Esta es la sede, la más reciente sede de Espigas, que abrió en septiembre del año pasado. Es básicamente un edificio ubicado a 3 cuadras de la Plaza de Mayo, Perú 358, que tiene 3 plantas. En la primera planta, las plantas habilitadas en el momento son planta 1 y planta 2, y estamos en proceso de habilitar la planta 3. Planta 1 básicamente tiene las salas de consulta, tiene la guardia de material bibliográfico y hemerográfico, oficinas y sala de procesos técnicos. En planta 2 hay una sala de exhibiciones, hay una sala de conferencias, está el laboratorio de papel de forma temporal, que se va a mudar a la planta 3, y también está todo lo que es el espacio de guarda de archivos, ¿sí? Entonces, fíjense, ese proceso desde una fundación creada directamente desde una iniciativa de la sociedad civil, sin apoyo público, más allá de los financiamientos adquiridos en esos momentos, y que luego pasa y se convierte en una especie de una institución que apoya a un centro ubicado en una universidad nacional, ¿sí? Entonces, hoy por hoy está en esa vinculación entre una universidad nacional y una fundación privada. Esa era básicamente la introducción, pero también quería marcar tres sencillos y muy breves puntos donde todas esas relaciones entre lo digital y lo físico, entre el arte, la sala de referencia y la sala de exhibiciones, se convierten específicamente en tensionantes. ¿Cuáles son esos 3 puntos? El primero los nombro brevemente para después desarrollarlos también en pocos minutos. El primero tiene que ver con un lugar, las exposiciones de arte, ¿sí? O sea, cuáles son los desafíos que se nos plantearon al momento de tener un espacio de exhibición y por qué buscábamos tener un espacio de exhibición. En segundo lugar, cuáles son los desafíos que plantea un programa editorial, ¿sí? ¿Por qué hacer un programa editorial y qué características podría llegar a tener un programa editorial en un momento donde la digitalización parece tener las respuestas a todas nuestras preguntas, digamos? Bueno, ¿qué cosas las digitalizaciones no pueden plantear y que sin embargo es necesario articular dentro de un programa editorial? Y en tercer lugar, simplemente quiero plantear algunas cuestiones que se han dado en función de la relación entre una institución pública con archivos privados, ¿sí? O sea, los archivos, en ese sentido estoy hablando del estatuto jurídico del productor, digamos, los archivos que han sido donados a Espigas, pero son archivos generados por privados en su momento, digamos, y los privados que hoy tienen sus propios archivos, artistas o que están generando archivos, etc. ¿Qué relaciones se pueden plantear entre esos dos universos? Que no sean solamente relaciones ni de tensión, ni sean de conflicto, con todos los actores que hay en juego, pero ¿qué vínculos productivos se pueden plantear? Eso van a ser básicamente los 3 puntos. Primero, empiezo brevemente con el tema de las exposiciones. Nosotros, las primeras vinculaciones con las exposiciones de Espigas tienen que ver básicamente con las exposiciones que se realizan en otros lugares, ¿sí? De hecho, cuando Historia de los Mundos, por ejemplo, en mi gestión creo que fue probablemente la primera exhibición en la cual nos pidieron material, ¿sí? Entonces, pero continuamente estamos recibiendo pedidos para mostrar el material de Espigas. Y las exposiciones se han convertido realmente en una posibilidad, digamos, en un desafío, pero también en una oportunidad, eso quise decir. Porque al momento de preparar el material, justamente muchas veces, cuando hay una cantidad de material tan grande, ¿sí? Cuando hay una cantidad de material tan extensa, obviamente uno tiene que establecer prioridades. Entonces también las exposiciones nos ayudan a establecer esas prioridades, para conocer qué se está investigando. Bueno, si hay una oportunidad de que sabemos que en 2 años se está realizando una muestra importante con respecto a surrealismo, por ejemplo, bueno, empecemos a catalogar esos archivos. Quizás, si sabemos que nos van a pedir determinado material, seguramente ese material puede ser restaurado antes de que ese material se exhiba. A su vez, nos permite saber, por supuesto preguntamos exactamente en cuáles son las condiciones de exhibición, qué página va a estar abierta a un libro, por ejemplo, para preparar todo ese material para el momento de la exposición. Entonces, realmente las exposiciones han sido una oportunidad cuando cuando nos han requerido de afuera exhibir o prestar un material para ser exhibido. Pero por otro lado, ahí se planteó la cuestión de tener un programa público y tener exhibiciones en el espacio. Sobre todo exposiciones, teniendo en cuenta que las instituciones que mencionamos, por ejemplo, mencionaron Arkeia, no mencionaron, pero podemos mencionar como ejemplo el CEDOC, que son exposiciones mucho más
más recientes en comparación con la antigüedad que tiene Espigas, ya han nacido con un espacio de exhibición, ¿sí? Entonces, nosotros queríamos contar con ese espacio en función de ver las formas de articular la colección con un espacio expositivo que nos ayude en varias medidas. En primer lugar, porque digamos, la colección es inmensa y es necesario encontrar cuáles son los mecanismos más adecuados y más eficientes para poner esa exhibición en conocimiento público. Ese es un elemento central que tiene que ver con la accesibilidad, no solamente entendida como tener ese archivo descrito y puesto a la consulta en la sala de referencias, sino también para ayudar a personas que quizás no tienen el conocimiento de que ese archivo existe, las características, mostrarlos de otro modo para que puedan en el futuro eso devenir en nuevas exposiciones. Y eso ha generado algunas cuestiones o algunas exposiciones que son bastante, o algunos desafíos que son bastante interesantes de plantear como mecanismos en el momento en que el documento pasa al formato expositivo. Voy a nombrar simplemente dos ejemplos. Un ejemplo tiene que ver con la exposición actual, que es una exposición de la artista colombiana Beatriz González. Bueno, Beatriz González dona a Espigas en un archivo digital, es muy importante, todo lo que es la documentación vinculada a su proyecto Auras Anónimas. Auras Anónimas es un proyecto que ella hace específicamente en el Cementerio Central de Bogotá y es parte de un proceso internacional que tiene que ver justamente con detener la destrucción de esos 4 columbarios. Son 4 columbarios, los columbarios son donde se ponen los ataúdes, ¿sí? Se le dice columbario por una cuestión de referencia, parece, donde vienen las palomas, digamos. Y ella coloca placas con imágenes de gente cargando cuerpos, ¿sí? Y coloca 8.900 placas cubriendo los 4 columbarios restantes. Hay un proceso donde la alcaldía de la ciudad quiere destruir esos columbarios y poner un parque público en ese lugar. Entonces, defender la obra ha sido también una forma de defender ese patrimonio, que eran edificios que eran considerados patrimonios y luego fueron bajados de categoría y están en riesgo de ser destruidos, ¿sí? Entonces decidimos hacer algo que también puede ser polémico quizás en otro tipo de instituciones. Nosotros decidimos solamente hacer copias de exhibición y poner las copias de exhibición en la sala, vinculando tanto los dibujos, tanto los diarios, etc. Entonces, el desafío es que uno puede ir a Espigas y mismo en la sala uno tiene determinados QR donde puede bajar y descargar toda la información que nosotros tenemos de Espigas, algunas conferencias que se han dado, etc. Uno puede ir a ver la exposición o el mismo día, a la tarde, puede pedir el material en sala y ver ese mismo material en la sala de referencia y consultar el material, ¿sí? O sea, uno puede decidir cuál va a ser la forma de acceso que va a tener a esa documentación. Si prefiere leerlo en la tranquilidad de la sala de lectura, que tiene 15 puestos, bueno, si quiere pasar la tarde leyendo ese material, o prefiere en cambio ver el material dentro del espacio expositivo con un determinado display, con una determinada curatoría, uno lo puede elegir. Y eso es un desafío, porque cuando hay una exhibición, ¿sí? ¿Cómo hacer que la exhibición ayude a la accesibilidad, pero no al contrario no genere un conflicto en la accesibilidad de esa documentación? El segundo punto, que también tiene que ver con las exhibiciones, tiene que ver con mostrar ese material y que ese material en determinados contextos pueda ser investigado, pueda ser analizado. Nos pasa, y voy a dar un ejemplo de una exposición que estamos organizando que tiene que ver con el archivo Bonino en Nueva York, ¿sí? El archivo donado por Nanda Bonino a Espigas. Una cantidad de material increíble sobre la escena de Bonino en Nueva York. Bueno, ese archivo en particular, hoy por hoy no tiene ningún investigador de ninguna universidad americana que lo esté trabajando, ¿sí? Hay una muy justificada fascinación por el CAIC y las relaciones del CAIC con los Estados Unidos, es absolutamente justificado y estamos muy felices, queremos que haya más investigaciones sobre el CAIC, pero hay determinados otros elementos que es necesario dar a luz. Entonces, ahí es la exhibición, estamos preparando una exhibición no aquí en Argentina, sino en Nueva York, para que ese material ponerlo en visibilidad, que no solamente sea conocido, sino que sea conocido también en la escena norteamericana y que comiencen a investigar ese material. El desafío es obviamente tener las copias para que ese material, obviamente al momento en que sea exhibido, no signifique que eso no pueda ser consultado en la Argentina, ¿sí? Entonces, son todos desafíos que implica el programa expositivo y que esos son simplemente algunos vinculados a una experiencia personal con el desarrollo de la fundación. El segundo punto, el tercero es bien breve, así que no se preocupen. El segundo punto tiene que ver con el programa editorial.
A ver, Espigas ha publicado muchos libros a lo largo del tiempo, ¿sí? Son creo que 42 publicaciones a lo largo de estos últimos 26 años. Hay de todo, digamos, hay libros específicos vinculados a artistas en particular, hay libros vinculados a una escena cultural puntual específica, hay libros sobre arte español en la Argentina, arte flamenco, barroco, distintos tipos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta también la facilidad, las disponibilidades de recursos que ustedes se podrán imaginar que son siempre limitados, decidimos decir bueno, ¿cuál sería uno de los ejes de nuestra política editorial que entienda también una circunstancia donde tenemos una posibilidad digital, tenemos unas posibilidades que nos brinda el universo digital? ¿En qué casos valdría la pena hacer un determinado libro? ¿Sí? Entonces voy a mostrar simplemente una línea de ese programa editorial que tiene que ver con el programa editorial de ediciones facsimilares, ¿sí? Que básicamente comenzó el año pasado con este ejemplar de la revista Arturo. La revista Arturo, como ustedes saben bien, es una revista que solo deben de existir 14 ejemplares en todo el mundo y no hay ningún Arturo en una institución pública en Argentina, ¿sí? En los Estados Unidos la Getty tiene un ejemplar, privados tienen ejemplares, etc. Es decir, nosotros lo que hicimos un doble camino. Por un lado hicimos una digitalización completa del Arturo y por otro lado quisimos que ese Arturo hacer de alguna forma hacer accesible esa condición material de ese Arturo. Entonces hicimos un facsímil que tiene determinadas características. Básicamente, cuando nosotros decidimos hacer un facsímil de una documentación, tiene que tener ciertas características. En primer lugar, tiene que ser escaso, ¿sí? Porque es necesario poner ese documento, hacer ese documento accesible a la mayor cantidad de instituciones que se pueda. De hecho, lo primero que hacemos cuando recibimos el impreso es distribuirlo a lo largo del mundo a instituciones públicas, ¿sí? Primer punto. En segundo lugar, tiene que ser traducido completo al inglés también. O sea, el ejemplar tiene que ser bilingüe. Eso es muy importante porque, por supuesto, ayuda muchísimo a la accesibilidad. En tercer lugar, tiene que reconstruir las formas de impresión que se dieron en ese momento, o al menos dar cuenta en una investigación que acompaña al texto, como es este caso de lo que ustedes ven en el dossier de color gris, dé cuenta de esa materialidad. Y esto es algo central, porque esa historia de las producciones, de la impresión, de documentación, realmente se está perdiendo, ¿sí? Es un elemento central empezar a investigar sobre la materialidad de las impresiones y sobre la documentación de arte, cómo se imprimían, qué papeles se usaban, dónde se conseguía un papel. Es verdad, por ejemplo, que este papel transparente era parte de una marroquinería que tenía Kossice. ¿Cómo fue pintado, por ejemplo, el Mondrian de la última página? Hay 3 ejemplares. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Fue efectivamente pintado a mano, como decía Listrati, o en cambio podemos ver el squash de una impresión con relieve? Y en nuestro próximo facsímil, esto es también una semi-premicia, tiene que ver con Fiesta de 1950 de Alberto Greco. Nosotros acabamos de recibir una donación, que es un archivo absolutamente increíble, que es el archivo de Lila Mora y Araujo, donde hay muchísima documentación de cartas, materiales, etcétera, que ella tuvo de intercambio con Alberto Greco. Y en este caso le doy un ejemplo, es el próximo facsímil, del tipo de análisis que nos gusta hacer. Esto, lo que ven ahí, ustedes ya lo reconocen, es un escáner de fluorescencia de rayos X. Entonces, ¿por qué hacer investigaciones sobre la materialidad también en un universo digital, llamémosle entre comillas? Bueno, porque nos puede dar muchísimas informaciones. Por ejemplo, en este caso, no le voy a dar los resultados definitivos porque no los tengo, pero les puedo dar algunos resultados provisorios, así que no se los cuenten a nadie porque no quiero que esto salga de acá. Pero básicamente tiene que ver con el blanco que está utilizado en la tapa, ¿sí? El blanco que ustedes ven en la tapa de Fiesta es un blanco que, a partir de los análisis que hicimos, sobre todo de elementos inorgánicos, todavía no conocemos el aglutinante, de elementos inorgánicos, descubrimos que es un blanco de zinc, ¿sí? Un blanco de zinc en el año 1950, donde al menos ya tenía 2 generaciones de blanco de titanio, ¿sí? Significa que verdaderas 2 generaciones de buen blanco de titanio, digamos, significa que Alberto Greco estaba utilizando claramente una pintura que era muy económica, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aprender en la realización. Es bastante coherente con el resto de sus producciones de Alberto Greco, que no era precisamente,
quizá casi cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero es muy interesante que ahora podemos probarlo. Imagínense que hubiese pasado si de repente descubríamos que teníamos un blanco de titanio que era el más caro que se conseguía en el Buenos Aires de 1950, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son elementos donde en ese traslado entre lo público, entre lo digital y lo material aparecen esos desafíos. Y finalmente, como tercer punto, y simplemente lo planteo brevemente, que tiene que ver con las relaciones entre una institución pública que tiene muchos archivos privados, ¿sí? Y específicamente privados que cuentan con archivos privados, o sea, propios o archivos que han heredado, etc. ¿Cómo articular esas relaciones? Y yo creo que ahí realmente está uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos que afrontar en el futuro, y es algo que donde, digamos, no tenemos las respuestas para todos, sino es realmente un eje central para discutir y para conversar, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de actores de diversa índole que están en juego, en las relaciones con el mercado, etc. En ese sentido, lo primero que hicimos cuando iniciamos en el 2007 fue empezar a tener reuniones con privados que tienen archivos, ¿sí? Y es muy interesante porque nosotros vimos también cuáles eran los desafíos y cuáles eran las limitaciones, y también en buena medida podemos coincidir en limitaciones propias, limitaciones comunes, como pueden ser los recursos, tener el personal que conozca, por ejemplo, personal altamente capacitado, también tener la tecnología necesaria para hacer procesos ya sea de conservación preventiva, de restauración, etc. Y lo que descubrimos es que teníamos que elaborar estrategias, y estas estrategias se van a empezar a materializar durante este año. Por ejemplo, una que era clara tenía que ver con conservación preventiva. Al momento de tener un archivo un archivo en manos privadas, es necesario conocer al menos algunas cosas, cursos que tengan que ver específicamente con conservación preventiva. Ya sabemos que restauración no sé, es una carrera universitaria, digamos, pero al menos saber identificar determinados problemas, saber identificar cuando hay cuestiones que deben ser tratadas por un profesional o no. Incluso la posibilidad de distribuir Excel con descriptores de archivos que sean estándares, simplemente una hoja de Excel para que pueda ser utilizada por un historiador del arte que quizás va a visitar un archivo, etc. Para que el día de mañana toda esa información nosotros podamos, cuando ese archivo siga la historia que siga, ¿sí? Esa historia esos órdenes, por ejemplo, originarios puedan conservarse, esas cadenas de custodia puedan preservarse y puedan conocerse, ¿sí? Y ahí un gran desafío que quizás puede ser una alternativa, porque quiero pensar que los espacios preparados para la accesibilidad de los archivos puedan ser también espacios donde archivos en manos de privados, archivos privados en manos privadas puedan tener un lugar de consulta. Quizás sea momento de pensar que los espacios de consulta, las salas de referencia, sean compartidas para que determinados documentos, archivos, más allá de que no pertenezcan a la institución, puedan ser consultados en condiciones adecuadas de tener una persona siempre en sala, condiciones adecuadas de iluminación, condiciones adecuadas de temperatura, etc. No tengo respuestas con respecto a eso, pero sin duda es simplemente con el último punto y el desafío que quería dejar planteado en esta charla. Muchas gracias. Bueno, sinceramente, me estoy acordando de Eduardo Brunner, que siempre que empieza a hablar en alguna mesa se pregunta por qué está en esa mesa. Yo nunca lo hago, pero esta vez me lo pregunto, porque creo que me despisté un poco y tomé el título de esta mesa desde otro lugar. En realidad no había accedido a quizás por demasiada interioridad, demasiado estar en el día a día de algunas cosas o de demasiadas, no había visto las consignas o no me habían llegado. Por lo tanto, más allá de que, como se me presentó, soy la directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura de UNTREF, voy a permitirme ser un poco autobiográfica, pero entre otras cosas porque en realidad yo fui quien diseñó este instituto a partir de 2009 y porque tiene que ver con, digamos, estos comentarios quizás puestos un poco más desde lo autobiográfico, tienen que ver con que
todo este sistema en el que funciona el archivo IAC se integra dentro de un sistema más amplio. Y todo esto empieza a ocurrir en 2009 cuando me invitaron a pensar el programa de artes que venía siendo desarrollado dentro de la UNTREF, que es una universidad joven también, como la UNSAM, pero un poco más joven. Se funda en el 97 y entre sus primeras carreras justamente está la carrera de gestión del arte y la cultura, y al poco tiempo la de artes electrónicas. Este camino que empieza rápidamente a transitarse buscando ocupar sitios de vacancia es un poco la marca de identidad de la universidad y en particular del área de arte y cultura. Un área que en 2002 y un poco por las mismas razones por las que todos podemos imaginarnos, 2001, su crisis y toda la fractura social, cultural y económica que esa crisis supuso, generó como respuesta de la universidad el establecer unas salas de exposiciones con aspiraciones de continuidad, con aspiraciones de museo. Y allí es cuando se funda el MUNTREF en el campus, en el edificio de Caseros 1, que es el primer edificio consolidado propio y con un desarrollo específico para universidad de la UNTREF. Y allí, como entre los planos, se le sustrae una zona a ese plano original del edificio para hacer el museo, con el propósito de tener un espacio que funcionara como ámbito de exposición, por supuesto, pero también con la aspiración de que ese espacio pudiera servir a futuro para el desarrollo de proyectos que se incubaran en la misma universidad. Pero además había otro proyecto dentro de esto, u otra misión que la universidad estaba empezando a desarrollar, que era la posibilidad de establecer a partir de esta puerta privilegiada que podía ofrecer el MUNTREF, un puente con la comunidad, con esa comunidad que nunca entraba a la universidad, que nunca había entrado y que por ahí, justamente como estudiantes, no iban a entrar muchos de ellos, pero sí por intereses, por posibilidades o simplemente porque era algo que de golpe se había incrustado en ese espacio de Caseros y que a muchos les resultaba ajeno. Entonces el espacio museo de algún modo era también un puente con esa comunidad. Todo este proceso sigue desarrollándose, se van sumando otras carreras, el área de música también con un sesgo muy singular y con dos orientaciones muy específicas y diferenciadas, una muy ligada al arte, a la música contemporánea, y la otra a la etnomusicología y a otras experimentaciones. Se van generando programas y centros de investigación en relación con todas estas vías que se van creando, y les decía, sobre 2009 me invitan a pensar lo que existía y a proponer un programa de maestría. Allí surge la maestría en curaduría, pero no surge sola, sino que pido un periodo de un año para pensar todo esto, y ahí empezamos a sumarnos, y lo miro a Daniel Link con mucha complicidad, a desarrollar desde este programa de maestría en curaduría, que es particularmente curaduría de investigación, con un programa diferenciado respecto de los otros programas que hasta el momento existían en otras universidades de otras latitudes. Decía, en este momento entonces empiezo a diseñar un plan que implicaba integrar centros y programas dispersos en un instituto de investigación que tuviera la singularidad de poder incubar tanto proyectos ligados a la investigación propia de las ciencias sociales, las humanidades, la literatura, y otros ligados a la investigación específica que llevan adelante artistas, escritores, etc. Esta doble mirada, esta posibilidad de incubar en simultáneo estas dos perspectivas, llevó también a la integración de otros programas, a la emergencia de otros programas, otras líneas de investigación y otros centros
como el Centro de Arte, Materialidad y Cultura, como el centro, como los espacios de investigación en videoarte, espacios de investigación en etnomusicología y otros que ustedes pueden ver en la web. Y dentro de todo esto, el IAC, el archivo del IAC, como un archivo de archivos que encuentra en sus primeras incorporaciones, por un lado el archivo de la Galería Lirolay y por otro el de Alberto Collazo, dos vías y muy rápidamente el de Edgardo Kosarinsky, 2 o 3 vías que ya marcan un poco los caminos que este archivo ha ido trazándose. Sin embargo, y como yo ponía en mi presentación imaginada, en donde yo buscaba pensar la lógica esta de archivos, pero desde otro lugar, ya que, como yo me había imaginado, toda esta sinergia entre formación de grado y posgrado que nosotros venimos desarrollando, estas articulaciones entre líneas de investigación que se instalan en centros, programas dentro del instituto y a la vez los trabajos que van y vienen desde los archivos y a su vez cómo las líneas de investigación buscan abrevar en el archivo y bueno, y toda esta dinámica de desarrollo que va orientando también los tiempos de trabajo de los distintos corpus que se van incorporando al archivo, que van decidiendo un poco la agenda del archivo. Decían, en todo este sistema, yo me imagino que en particular, sé que en particular de todo esto que tiene que ver con la especificidad del archivo, habló esta mañana Martín Paz, que es el coordinador de todo este programa y quien además ha estado y sigue estando y está día a día muy atento a todos los procesos de los que ya han hablado, ya se han comentado en esta mesa, que forma parte de lo que es la misión de un archivo. Por eso, en realidad, y por eso decía que me encontraba un poco despistada en esta mesa tan fuertemente hablada desde las instituciones, porque la ambigüedad del título Archivos Personales y Arte me llevó a pensar en mi propia práctica, o sea, me interpeló desde mi lugar de investigador, que es ese lugar que uno al fin no abandona nunca, aunque esté impulsando otros proyectos, y me llevó a pensar también en todas esas otras constituciones que se establecen en los archivos personales que los mismos investigadores generamos, refiriéndome no a lo personal en términos justamente personales, sino en particular pensando en esos archivos que se constituyen a partir de trabajar otros archivos y de trabajar otros repositorios, que son a su vez estos que en algún momento no muy lejano van a ser donados, en mi caso, al IAC. Por eso que entre los silencios y los secretos que alberga mi propio archivo, que se integrará al del IAC, me daba ganas de hacer una presentación que pone también en cuestión o pone sobre la mesa, mejor dicho, algunas de las cuestiones que Rodolfo planteó en su presentación. Muchos ya lo saben, otros quizás esto es nuevo. En el 95 yo ya había defendido y publicado mi tesis de doctorado, que tenía que ver, estuvo como insumo principal la crítica de arte. Y eso, de la crítica de arte en los años 20, lo cual me llevó a leer 10 años o más en realidad, pero centralmente esa década, esos 10 años de prensa periódica, de publicaciones, etcétera, y a apropiarme de todo lo que fui encontrando en el camino, en esos medios, en los formatos en que en esas épocas, yo empecé con toda esta investigación en el 87, en todos los formatos que en esas épocas eran posibles. Por lo tanto, esto que aparece en el título de la convocatoria del coloquio,
del papel, de la materialidad a la digitalización. En esa digitalización hay una serie de caminos que ya van a la anécdota y sobre lo que no voy a entrar, pero que me hizo también pensar mucho en cuál es la materialidad de este archivo de investigador, en donde, por ejemplo, hay, y lo vuelvo a mirar a Daniel porque sé que su archivo personal como investigador tiene mucho de esto, están plagados de cantidad de fichas, cantidad de libretas, cantidad de fotos, que en algún momento que había como un poco más de holgura, uno tomaba fotos y las imprimía, y bueno, las imprimía, bueno, las fotos antes siempre se imprimían, y eso, por ejemplo, mis racias de documentos en el CEDINSI, como en ese momento yo tenía una muy buena beca, pude hacerlas con fotografías y entonces de paso también tenía la posibilidad de no escribir tanto, de no narrar tanto lo que, no solo transcribir lo que leía, sino narrar las imágenes que estaban en las publicaciones, sino poder retenerlas. Todo esto además venía acompañado de una situación paralela de crítica historiográfica que era absolutamente necesaria en esos momentos y que me llevaban de un tipo de papel que era aquel papel histórico, aquellas críticas que aparecían en medios gráficos en los años 20, a otros papeles quizás un poco más recientes o incluso contemporáneos, pero sobre los que había una cantidad de categorías a discutir. Saneada esta primera zona de la constitución de un corpus que me permitió escribir la tesis, lo que forma una parte muy importante de este archivo constituido a partir de fragmentos de una búsqueda. En el 96 empecé a trabajar con lo que para mí fue el primer archivo que todavía ni siquiera tenía una constitución como tal, que eran lo que me invitaron a ver, que eran los papeles de Don Lino, que eran el archivo Spilimbergo. Un archivo que aún sigue en manos privadas, que aún sigue con dificultad de acceso, pero que tenía algo muy desafiante, que era la posibilidad de ver en un ámbito íntimo, en la casa de la familia, ese conjunto de papeles que pasaban los meses y yo nunca podía saber cuándo se terminaban, porque nunca tuve, y es el día de que nunca jamás llegué a tener acceso, ni nadie lo ha tenido que yo sepa, a el espacio físico en donde todo eso se guardaba. Había habido una primera tarea de saneamiento, y esto en parte tiene que ver con lo que tanto Agustín como Lucía comentaron sobre el lugar, los cuidados de los archivos y los lugares que tienen en las familias o en los sitios en donde se originan o donde quien los originó los dejó. La familia había intentado sanearlo y en ese saneamiento además hizo una limpieza de aquellos elementos del orden más íntimo, privado, que no querían que se conocieran. Lo cual se podía leer en el momento en que empecé a ordenar todos esos papeles, se podía leer en ciertas ausencias que aparecían como inexplicables. Si por ejemplo, la correspondencia con los hermanos estaba tan día a día conservada, como de golpe aparecía un fragmento importante totalmente ausente. Junto con todo esto, que además durante mucho tiempo tampoco pude fotocopiar ni nada, sino que todo tenía que ser consultado in situ, lo cual iba acrecentando la cantidad de libretas y fichas que hoy día sigo guardando. Se fueron sumando otros archivos que empezaron y corpus de obras que empezaron a dialogar con estas, como el de Juan del Prete y su esposa Eugenia Krenovich, en donde también cuando pude tener un primer ingreso a ese fondo de 800 obras de Juan del Prete y un número muy importante, aunque nunca supe cuál era, de obras de Yente, hay una serie de datos que van como en paralelo y que tienen que ver con las observaciones que también informan sobre los artistas y sus relaciones. La casa de Yente del Prete, que eran matrimonio, estaba inundada por 800 obras de Juan del Prete y el baño y la cocina estaban albergando las obras de Yente.
No hace falta mucho más comentario que este. Y por otro lado estaba el archivo de Juan del Prete, que por trazas que había en el archivo se podía deducir que habían formado parte, que había sido constituido básicamente por su esposa. En paralelo está el acceso al archivo Berni, que también sigue en manos privadas, aunque hoy día forma parte de una fundación y que está en proceso de una mayor sistematización, y a la vez otros archivos u otros pequeños grupos de documentos que iban apareciendo en bibliotecas o en bibliotecas de museos, por ejemplo, o en manos de algunos coleccionistas que permitían acceder, o en instituciones como el Palais de Glace, que iban permitiendo acceder a otros corpus como catálogos, otras cartas, y la posibilidad de empezar a cruzar, por ejemplo, el archivo Forner-Bigatti con el archivo Spilimbergo y el archivo Berni, a través de hacer recortes de periodos y que las cartas empezaran a contestarse, o sea que tanto la carta de ida como la de vuelta y toda la ida, digamos, toda esa correspondencia empezara a tener un tipo de juego distinto que podía tener mientras cada uno de los archivos estaba separado. Como contribución a todos los tenedores de archivo, fui dándoles a unos y a otros las copias de las cartas que aparecían en los otros archivos, de manera que en esos lugares quedaran repuestas como la totalidad de lo que era ese intercambio. Llegados a este punto, entonces, y volviendo a esta otra idea del archivo personal, que en este caso es un fragmento de un archivo de investigación que está integrado, entonces, como les decía, por numerosísimas fichas realizadas a partir de las lecturas de medios gráficos, catálogos de época y fotografías, cantidad de libretas con notas de lectura de fuentes y visitas a colecciones y fondos de obras, también listados de obras que integraron exposiciones realizadas en ese momento, listados de artistas, listados de categorías utilizadas por los críticos y sus campos de referencia, listados de autores citados en aquellos textos. Esto parece el vértigo de las listas de Humberto Eco, listados de libros en las bibliotecas de los artistas mencionados, y algo así como mapas de redes de relaciones entre artistas, escritores, críticos, intelectuales, operadores del medio artístico, coleccionistas, galeristas, y finalmente fotocopias, infinidad de transcripciones y fotocopias, porque finalmente en algún momento esto fue posible, que se organizan por años, por medios gráficos, por exposiciones, por artistas, etc. Y a este conjunto de materiales se suman una cantidad de fotografías que aparecían en todos estos otros archivos previos, de los que este nuevo archivo que se constituye a partir de estas investigaciones termina integrando, son las que generan también las intersecciones entre todos estos actores. Como por ejemplo hay zonas de intersección especialmente ricas, como por ejemplo la de la revista Sur en la segunda mitad de los años 30 con el archivo Manuel de Falla que está en Granada, o la correspondencia, como les decía antes, entre Spilimbergo, Berni, Bigatti, Forner y otros en los periodos de eso que se conocía como el viaje a Europa. De esta forma, esta zona de este archivo de archivos que se cruza a partir de las que han sido mis derivas de investigación son segmentos de otros repositorios que a la vez se constituyen como uno nuevo, preciso y diferenciado, que ofrece la posibilidad de seguir estas pistas tanto como de generar otras nuevas a partir de otras preguntas y de otras miradas que se coloquen en otras intersecciones que este mismo archivo nuevo está construyendo. Para cerrar, hay numerosas anécdotas que surgen de esto, pero me quería quedar con una sola antes de volver a una cosa un poco más amplia, que es la posibilidad que todos estos archivos tienen y que encierran en esta materialidad precaria de los papeles, de las fotos que se van desluciendo, de las diapositivas en los casos de los archivos más cercanos, o de esos pequeños dibujitos en las cartas, en los bordes de las hojas,
y la cantidad de cosas que esto encierra. En aquel momento una de las cajas del archivo Spilimbergo era la de 1933. Y en esa caja había muy en el fondo unos papelitos rotos y tirados como descartados pero incluidos en la caja. Estos papelitos, por supuesto, cuando uno está en esta política, resulta que todo puede ser sospechoso, por lo tanto todo merecería ser cuidado. Y si bien eso estaba roto y como para tirarse, estaba dentro de la caja. Entonces, bueno, recogí los pedacitos, esos pedacitos armaban un boleto de tren, ese boleto de tren era el boleto de tren de retiro a Don Torcuato, y al darlo vuelta, y por supuesto tenía el sello de 1933 y no me acuerdo ahora de qué día y fecha, y al darlo vuelta tenía escrito con manuscrito por Spilimbergo fórmula de Micheluzzi, y decía tantas partes de cal, tantas de arena, tantas de cemento. Bueno, eso fue un dato anecdótico en el 97, cuando me tocó trabajar con todo eso seguía siendo un dato anecdótico hasta el 2008, cuando los estudios para la restauración del ejercicio plástico llevaron a que un grupo de químicos tuviera que enterarse cuál era la composición de ese mural, que no era fresco, que no era, o sea, sobre el que había muchos mitos acerca de lo que era, y en realidad se veía que era algo distinto. Esa fórmula de Micheluzzi estaba como un secreto entre el químico y yo. Cuando el químico me pidió que lo mantuviera en secreto para ver qué era lo que salía en los estudios. Y en los estudios químicos salió exactamente la misma fórmula que había en ese papelito tirado, roto en el fondo de... Por lo tanto, esto para decir que cualquier papelito puede ser importante, más allá de que a veces a uno le agarren ciertos rasgos iconoclastas. Volviendo a un registro entonces ahora sí más institucional, y retomando una cuestión que entiendo que era parte de lo que se esperaba de mi presentación, Rodolfo dijo, no sé si equivocándose entre Muntreff y Untreff, pero que, bueno, cuál era el uso que desde Muntreff le dábamos a los archivos. Por un lado, entonces respondo esto a partir primero de dos muestras que centralmente tuvieron a los archivos como insumos. Una, la de redes de intelectuales en América Latina, que es un proyecto colectivo que hicimos con un subsidio del Getty entre 2011, 12 y 13, y que fue expuesto en Muntreff justamente en 2013. Y este proyecto integró materiales de archivos colombianos, uruguayos, chilenos, brasileños y argentinos. A su vez nos permitió trabajar en otro archivo de archivos, como es el archivo del Getty, y descubrir con sorpresa que muchas de las cosas que estaban ahí también eran parecidas, con todo respeto a los archivos de los investigadores, muchas fotocopias. Porque, por ejemplo, todo lo que tienen Torres García son archivos fotocopias que están en otros lados. Además de que tienen otra cantidad de cosas muy maravillosas, ¿no? Esa muestra representó un gran desafío, que era cómo poner al público los resultados de una investigación que tenía que ver justamente con las redes intelectuales y que estaba centrada en archivos, para que esto pudiera generar interés en el público, y es un tipo de muestra un tipo de objeto que en general desborda lo que puede pasar en una sala. Allí, bueno, jugamos una serie de alternativas en la sala y diseñamos un tipo de mesas con bases de datos que permitían que las paredes funcionaran un poco como llamadores y abridores de interrogantes, para que el público se pusiera a hacer su propia pesquisa en esas bases de documentos y de datos. Otro de los archivos otra de las muestras que nos llevó al desafío de cómo mostrar archivos fue Perder la forma humana, un proyecto de la Red de Conceptualismos del Sur que venía de Reina Sofía, de haber pasado por el Mali, y que al llegar a nuestra sede, al Muntreff, se vio expandido por otra cantidad de materiales que se sumaron,
y que nos llevó a la discusión que creo que está presente en esta mesa por distintos datos que surgieron, que era cómo preservar el lugar del archivo, el lugar del documento dentro de una exposición sin llevarlo al lugar de la obra de arte, por todo lo que esto representa también en términos de preservar, más allá de, no estoy pensando en la cuestión material, sino preservar lo que es la condición de denunciación de ese objeto, de ese material o de ese documento o de esa obra. O sea, cómo evitar todo lo que en cascada, además no podemos eludirlo, surge a partir de esta apropiación de los archivos en este borde entre el material de archivo y la obra de arte y todo lo que en cascada, digo, produce en términos de mercado. Sin ir más lejos, creo que si fueron arte va, habrán visto en varios lugares en donde uno podía ver que había archivos desguazados convertidos en obras puestas en la pared, obras sí, puestas en la pared, lo cual para nosotros es como verdaderamente triste y a la vez esto que vos con toda sutileza planteabas el debate entre que lo de Vigo, por ejemplo, los materiales tenían que formar parte del archivo y no de la colección artística, bueno, está como estallado en estos gestos medio macabros que se llevan adelante al calor del mercado. Por otra parte, contar que desde Muntref, desde que yo empecé a colaborar con el proyecto, llevamos adelante lo que llamamos los archivos curatoriales, o sea, guardamos y tratamos de registrar de distintas maneras todo lo que está alrededor de una muestra y lo que conduce a que la muestra ocurra. Y además hay otro ámbito en Muntref que es muy excesivo, diría, más que otra cosa, en la generación de documentación de todo tipo, sobre todo de documentación visual y documental, que es el archivo de Muntref Media, que es otro espacio en donde el IAC busca, bueno, está interviniendo para poder generar una clasificación, catalogación y acceso a un material que es riquísimo en registro de artistas, de intelectuales, de conferencias, de fotografías, de eventos, etcétera, etcétera, que tiene, bueno, más de 15 años de almacenamiento con una lógica que es la de la productora de audiovisuales y que ahora, por el trabajo que está haciendo el IAC, va a pasar a tener una lógica que nos va a resultar más amigable a todos los que necesitamos abrevar de esos fondos. Nada más. Tenemos solo 10 minutos, pero voy a hacer dos observaciones muy breves, en realidad una observación y una pregunta que les voy a hacer a los tres. La observación tiene que ver con que me pareció que, sobre todo en la exposición de Diana que acabamos de escuchar y de Lucía, aparecen dos figuras que enriquecen lo que sería la taxonomía de los archivos personales. Acabamos de escuchar a Diana, ella habló de este tipo de archivo personal constituido por el investigador, así como una especie de constructo, que es un archivo, es como una especie de meta-archivo, como archivo de archivos, ¿sí? Correlativo a una colección de colecciones, podríamos decir. Claro. Por otro lado, en el caso de Lucía, y ella a partir de José Luis Landet, hablaba de un archivo ficcional que estaría segregado por un alter ego del artista. No sé si es una descripción correcta, pero algo que sería una especie de archivo pseudo documental, un estatuto vacilante entre la obra de arte y el puramente documental. Me pareció que esas dos figuras enriquecían la clasificación que solemos hacer de los acervos personales, de archivos de arte. Y la pregunta, bueno, yo en esta fundamentación había desplegado una serie de interrogantes encadenados, tal vez difíciles de contestar o de contestar de manera unívoca,
Yo quería preguntarle si ustedes podrían ponerse de acuerdo, los tres, de manera consensuada, ahora mismo, por unanimidad, y contestarme solo la pregunta en relación con la domiciliación de los archivos. Contestarme de un modo normativo, ¿no? No lo que ocurre. Ya sabemos más o menos lo que ocurre. ¿Qué debería ocurrir cuando un artista fallece? Pongamos el caso más claro. ¿A dónde va ese acervo? ¿Y quién es el encargado de procesarlo, o quién debería ser el encargado de procesarlo archivísticamente? Creo que, me permito tomar la palabra, así estamos más Son la portavoz. No como portavoz, sino porque me parece que esta pregunta que vos estás haciendo de algún modo retoma algo que vos habías abierto en la presentación, que es la cuestión del archivo Romero. Por supuesto. Si les parece que enfoquemos es un caso bien concreto y reciente. Una que sepamos todos. Exacto. Pero porque me parece que eso nos puso en un debate bien complicado, ¿no? Porque en particular desde el IAC hicimos, no voy a ir al pormenor de la historia, pero bueno, ni bien empezamos con el proyecto de archivos en el 12, se anunció y justo coincidió con Librolai, etc. Juan Carlos me llamó a título personal: quiero empezar con esto. La deriva fue enorme, pero básicamente hasta el final el IAC siguió en relación con el archivo Romero, con la Fundación Juan Carlos Romero y con la Reina Sofía, a través de un convenio, catalogando y trabajando en términos digitales y demás, con una primera sección que se había acordado después de que se hizo el inventario general, con una sección que era la de los afiches políticos. Entre gallos y medianoches nos venimos a enterar de lo que estaba pasando. Y ahí, por lo que entro a este detalle, es porque rápidamente, hicimos varios llamados, tratamos de enterarnos, pero rápidamente una de las cosas que hice fue hablar con Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Nación, y justamente lo que surgió de la primera respuesta fue esta complejidad entre el Estatuto de Obra y el Estatuto de Archivo. Bueno, la respuesta fue como si lo que se hubiera vendido es un corpus de obras. El sector quería liberalizar la circulación. Y yo digo, pero el sector, en este caso, no tiene que ver con el sector, porque el sector hablaba del sector de la venta o de la circulación de obras de arte, y esto era un archivo histórico. Ahí la respuesta que siguió es que eso no está totalmente prescripto desde la Secretaría de Cultura, y no hay leyes que permitan ordenar esto. Y me parece que en este punto es donde tenemos el problema. Digamos, más allá de que nosotros tres podamos consensuar una posición, tiene que todo esto llegar a que se establezca una serie de parámetros legales que permitan, porque los existen, pero son demasiado débiles como para conseguir que en un caso como este se revierta la venta, o se establezca alguna otra condición. ¿Sobre el mismo caso? Sí, pero no. Teniendo en cuenta la pregunta, teniendo en cuenta que también está este limbo legal, pero mi pregunta es normativa, digamos, ¿cómo debería, no importa lo que efectivamente la ley ordena que hagamos o deja, o el margen que deja para todo tipo de decisiones? Bueno, por el lugar que ocupo y también por mi derrotero, mi anhelo es que todos estos acervos sean recuperados desde las instituciones públicas, pero también entran en juego los deseos de los artistas, sus herederos, y a partir de ahí tenemos todo tipo de situaciones que no siempre son conciliables. Pero respecto a la pregunta, efectivamente,
me parece que ese lugar, el nuevo domicilio, tiene que ser por parte de instituciones públicas que garanticen el acceso a todos estos materiales. Y también coincido con Diana, que lo importante es ponerse de acuerdo en insistir para que nuestros legisladores empiecen a pensar una ley, un marco legal que pueda responder a todo este tipo de situaciones. Y lo loco es que, o sea, no solo tenemos como curadores, investigadores que podrían estar mediando y explicando estas situaciones a los legisladores, también abogados. Justamente hoy tuvimos a la tarde un taller con un abogado muy apasionado en estas cuestiones que podría estar aportando muchísimo si todos nos pusiéramos de acuerdo para, yo la verdad, Secretaría de Cultura, ya no sé con quién hablaste, pero como que ya ni les tocaría la puerta, directamente ir a hablar con los diputados. Una articulación entre curadores, legisladores, sí, gestores, artistas, abogados. Y efectivamente, o sea, la única manera que tendríamos para llegar a un marco legal es que se discuta en el Parlamento. O sea, esa transición de lo privado a lo público, de la que estamos hablando, se habla a lo largo de todo este congreso, se articularía de esa manera. Sí. Únicamente. Sí. Bueno, con respecto a lo que ustedes dicen, por supuesto que coincidimos en la necesidad de que haya un marco legal específico para tratar estas situaciones y todas las dimensiones que tiene esta situación. Y yo quiero hacer hincapié en algo que me parece muy importante, que tiene que ver cómo todos estos procesos también, y sobre todo los procesos de archivo, hay una dimensión de invisibilización para saber con ciencia cierta qué fue, o sea, cuáles son los procesos que están dando lugar, que creo que es también algo a tener muy en cuenta, digamos. Es decir, bueno, con el archivo de Romero fue algo muy específico. Yo recuerdo que estaba afuera, por ejemplo, y yo lo seguía por la prensa, y la cantidad de información contradictoria, por ejemplo, que uno podía encontrar simplemente referido a la propiedad de ese archivo. Imagínense pensando en términos de cuál es una vez que si hay un catálogo completo de ese archivo, si se mantiene el orden originario, de cómo se está manteniendo la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Imagínense empezar a hacer preguntas a tanto detalle cuando no podemos muchas veces reconstruir cuestiones muy básicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está ahora? Digamos, o sea, quizás ustedes están más metidos en ese caso específico, pero yo, por ejemplo, no conozco dónde está hoy físicamente el archivo Romero, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa es una dimensión importante. Y con respecto a la domicilización, que es una palabra dificilísima, pero no, yo creo que hay a ver, hay desafíos. Vos no pediste quizás una respuesta, no pediste una respuesta práctica. Perdón, pero me pareció que tu presentación ponía el énfasis en una especie de relación de cooperación entre lo público y lo privado, más que un solo polo desde lo público hacia lo privado. Por eso... Sí, mantener una relación de cooperación es fundamental, porque los archivos se generan también en un ámbito privado, ya sea por un artista, por un investigador, etc. Y en ese sentido hay una dimensión pedagógica que pueden cumplir las instituciones, que me parece algo fundamental, ¿sí? Incluso de ayuda, etcétera, de colaboración, para luego incluso en eventual momento en que esos archivos pase a un acervo de una institución pública, que uno podría decir, bueno, es lo ideal si esa institución pública tiene también las condiciones adecuadas para la accesibilidad, para la catalogación y para la preservación de ese archivo, que esa es también otra de las dimensiones, digamos. O sea, estamos en una situación donde, por ejemplo, mantener económicamente un archivo es muy difícil con las posibilidades que hay de subsidios, etcétera. No es prioridad para la política cultural del país mantener los archivos, digamos. O sea, seamos claros, digamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en ese proceso cuando también cuestiones vinculadas a la accesibilidad o a la preservación pueden convertirse en críticas también? Esa es otra dimensión que hay que tener en cuenta, digamos. Y después hay muchas respuestas a esa pregunta que son muy específicas. A veces pasa que nos pasa todo el tiempo, que hay una intención de donación de un archivo, y ese archivo en realidad responde más a la historia institucional de una institución que, por ejemplo, todavía está activa. Entonces, ¿corresponde a nosotros tener ese archivo? O en cambio, por querer preservarlo, estamos en realidad
complicando la accesibilidad de ese archivo, teniendo que quizás ese archivo está más vinculado a una institución X que no es la nuestra. ¿Qué ocurre cuando los archivos, digo el caso de Pío Colibadino es un caso específico, cuando un determinado archivo tiene un vínculo con una comunidad específica y cuando quizás mover ese archivo implica romper esa relación que ese archivo tiene con un museo, una determinada colección, etc., ¿no? Entonces, hay muchísimos desafíos que tienen que ver cuando de repente incluso la respuesta quiere decir no nos corresponde a nosotros mantener, más allá de que ese archivo sea interesantísimo, tenga un material increíble. Habría una solución contextual caso por caso. Eso sin duda, pero igual me parece que hay una situación que no se contradice con todo lo que se viene comentando, que es que el hecho de que un archivo pase de lo privado a lo público no necesariamente tiene que ser en términos físicos, materiales, o sea, el archivo institucional, el archivo IAC, de hecho lo viene haciendo, por ejemplo, en el caso de Košice, o sea, el archivo sigue en la Fundación Košice, etcétera, y se hace todo el trabajo de digitalización, de compartir el archivo en términos de trabajarlo, de digitalizarlo, de disponibilizarlo públicamente. Algo similar, bueno, hay otros archivos donde se está planteando de manera similar, y me parece que eso quiere decir pasar también, ¿no? Pasar de lo privado a lo público, la posibilidad de que tenga acceso mucha más gente. El caso de lo que hicimos con el archivo de Annemarie Henrich, también, bueno, al estar encima en línea con la British Library, todas esas 10.000 fotos que están dentro de ese programa, en la etapa en la que estamos ahora, están accesibles a cantidad de investigadores que ni siquiera saben dónde está Buenos Aires, para ser un poco crueles. ¿Puedo decir algo sobre eso? Si bien me parecen iniciativas que además están funcionando y que son sumamente exitosas, también se corren riesgos porque no sabemos después qué va a hacer Košice o su sobrina con ese archivo y todo el trabajo que dedicó la universidad, un espacio público para abordarlo. Mira, si el día de mañana después se vende y estamos de nuevo en la Gran Romero. No es que ponga en tela de juicio que estén trabajando de estas maneras porque son alternativas y que están súper bien, pero volvemos nuevamente que a falta de tener marcos legales podemos correr nuevamente. No, sin duda que el marco legal tiene que estar y que la situación ideal es la que planteamos al comienzo, pero, por ejemplo, en la medida en que el acuerdo y plantea que, bueno, todo lo que se digitaliza y se incorpora ya queda como de consulta pública. Por lo tanto, finalmente, a los efectos de construcción de proyectos de investigación, de desarrollo de proyectos, de establecer distintas vías para una lectura de la historia cultural, de la historia intelectual, etcétera, etcétera, todo eso está disponible. Perdemos el fetiche del objeto, es verdad, pero bueno, de momento esta viene siendo una alternativa para muchos archivos y además también por las cuestiones de conservación, que no es un dato menor. Archivos de fotografía son especialmente complicados y a veces los tenedores de archivos tienen mejores condiciones que el archivo que los va a recibir. Entonces, bueno, también esas cuestiones son cuestiones a considerar. Y me atrevo a decir que tanto para los artistas y los familiares, al ver que una institución está abordando bien esos materiales, cabe la posibilidad que años después decidan finalmente donarlo porque vieron que esa institución va a estar custodiando y activando de manera sumamente interesante ese legado. No, está bien. Con esto terminamos, muchísimas gracias. Lamentablemente no quedó espacio para preguntas.